al profe. Ha sido interesante el partido, ¿no? Muchos, mucha inestabilidad del juez, creo, ¿no? Creo que estaba un poco mal emocionalmente, que se iba y regresaba de sus decisiones. Pero bien equilibrado, la verdad. No sé, yo no acompañé, ¿no? A ratos me salía de aquí, iba aquí a la sala a un ladito para ver. Ya, muy bien. La evaluación del segundo bimestre ha sido subida por todos, casi todos. Ujú. Ya. ¿Qué más? ¿Difícil la evaluación? ¿Muy complicada? No, ¿cierto? No, profe. Ya. Estuve calificando, estoy, no termino todavía, ya, de calificar el ensayo de gestión del conocimiento. Por favor, no, hay algunos que no están, que todavía no termino, como les dije, ¿no? Ah, pero ya voy avanzando. Por favor, revisen las notas. Tengo dos extremos por enquanto, ya. Entonces, revisen ahí con atención y me busquen, ¿ya? Para que, bueno, no quedemos con duda, ¿no? Y también ustedes estén, quizá puedan revisar ahí donde se han equivocado, si es el caso, ¿ya? Quería dejar ese espacio para que revisemos un poco los talleres, los informes, ¿ya? Tenemos que entregar y presentar en la siguiente semana, ¿ya? Entonces, tienen ahí una semana más suave, al menos conmigo, ¿ya? Pueden dedicarse a estudiar para los otros componentes. Y el jueves y viernes hacemos la socialización del taller, ¿no? De los informes y conversamos un poco sobre la experiencia, ¿ya? Y como que para cerrar les explico, ¿no? Lo que hemos venido haciendo durante este ciclo, ¿no? Con relación a estos talleres y por qué, ¿no? Porque hay como que la introducción al desarrollo de una competencia que es muy importante, que va a ser muy importante a ustedes en la academia, efectivamente, ya que es cómo elaborar una investigación, el tema de las citas, ¿no? De las referencias. Y obviamente no es que nos hayamos dedicado a desglosar o a aprender así detenidamente todos los detalles, y la intención tampoco era esta, sino desarrollar en este momento una percepción, ¿no? De la necesidad de realizar las referencias de manera adecuada, de manera correcta, ¿ok? Entonces les dejo abierto ya para que revisemos ahí los talleres, caso quieran, ya hacer alguna pregunta, alguna consulta. Ayer ya conversamos un poco con algunos estudiantes en las tutorías, pero también les dejo abierto para que veamos ahí las inquietudes, ¿no? Me estoy tomando un café que me trajo mi querido esposo. Provecho, profe. Gracias. No me dejen tan sola aquí. Yo sé que, bueno, algunos están ahí. Ya, ¿alguna duda sobre el taller, chicos? Ya, entonces, verán, yo voy a buscar aquí un documento que tengo de otros estudiantes ya, incluso de conclusión de carrera, ¿ya? Muy bien, trabajo de fin de carrera. Estoy buscando aquí para ver si...
Profe, una consulta. El día que nos toca exponer hay que preparar material, ¿verdad? Algunas Mm, diapositivas así, tal vez, quizás. buena pregunta, Dome. Yo creo que sí, ¿no? ¿Son cuántos grupos? ¿Cuatro o seis? Seis, ¿no? Ay, sí, no estoy segura, profe. Ya, yo también, ya, pero ya, bueno, ya recupero la información. Sí, sería bueno, ¿no? Y ¿cómo podría ser la presentación? Yo creo que más que todo, creo que los dos puntos importantes, porque si vamos a presentar todos el gráfico, quizá vayamos a salir con cosas muy repetitivas, ¿no? Muy cansado esto. Entonces, quizá podríamos tener así un par de diapositivas, y realmente no muchas, donde comentamos la experiencia de las entrevistas, cómo ha sido, cuántas personas, si ha habido reacción negativa, o si la gente estuvo predispuesta, o algo que les haya llamado la atención en el hecho de aplicar la encuesta, ¿ya? Y una segunda parte donde ustedes presentan como que las conclusiones o las consideraciones finales, ¿ya? Para no estarnos repitiendo así con los gráficos. Yo, dependiendo de lo que vaya revisando ahí durante la semana, también les voy comentando algo con relación a los gráficos, a los análisis, ¿ya? Pero para mí el más importante es esto, es la experiencia de la aplicación y de la elaboración quizá del taller, de las entrevistas, ¿ya? De la encuesta, ¿ya? Y la otra son las conclusiones. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Ya, profe. Entonces voy a tomar nota para luego les enviar eh, un anuncio con esto, ¿ya? Y les comparto también en el grupo. Presentación. Taller. Una parte con... Mira, les voy a compartir pantalla un ratito. Si ven mi Word, Sí, profe. ya, eso es un trabajo de titulación, ya. Y cuando vamos a elaborar un trabajo de titulación, hay una parte práctica, no es práctica necesariamente, ¿no? Todo trabajo de investigación que vayan a hacer, cualquier uno, debe tener un marco metodológico, ¿no? Un método que garantice que no estás loco, ¿no? Que estás siguiendo algo que sea científico y que pueda ser repetible, ¿ya? Por eso siempre vamos a trabajar en la academia con un método metodológico, ¿no? Un marco metodológico, ¿no? Tener una metodología, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos garantiza que si cualquier uno de ustedes siga los mismos pasos, tengamos resultados semejantes, ¿ya? Como no somos como los del área biológica, ¿no? Que mides elementos químicos, ¿no? O intervenciones biológicas que se hagan en determinada planta o animal y tienes resultados, obviamente no somos así, ¿ya? Pero en las ciencias sociales, donde estamos vinculados nosotros, en general las metodologías están relacionadas a maneras de hacer intervenciones con las personas como las que ustedes están haciendo ahora en las entrevistas, ¿no? Entonces, siempre vamos a desarrollar un fundamento, ¿ya? Ok, estoy investigando sobre gestión del conocimiento, ¿ya? Ok, puede ser una investigación bibliográfica, es un método, ¿ya? Pero obviamente hay unos pasos, ¿no? Tengo que garantizar que los autores son los más actuales o los más conceptuados, ¿no? Tengo que garantizar que no exista copia de ideas, ¿no? Tengo que buscar divergencia entre puntos de vista diferentes entre los diferentes autores. Es un tipo de desarrollo de trabajo, es un tipo de metodología también y se puede hacer, ¿ya? Pero cuando avanzamos un poco más y queremos comprobar algo, ¿recuerdan cuando hicimos el primer taller sobre gerenciar? Yo les decía, entrevisten a la gente para que la gente les diga en la vida real qué es gerenciar.
Quizá muchas de las personas que ustedes han entrevistado, algunos casos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, de los chicos que hicieron de las señoras de la, bueno, de las personas que están en la Plaza de las Flores, ¿no? Y estoy juzgando también porque no sé, pero eh, me imagino que no tengan un nivel superior o que no hayan tenido la oportunidad de estudiar, ¿no? Sobre gerenciar o sobre elementos de la gestión, planificación, financiero, contabilidad, estas cosas, ¿no? Que son de alguna manera elementales para la gestión, pero siguen haciendo sus negocios, ¿no? Entonces hay una, una dimensión práctica en la vida que nosotros de las ciencias sociales estamos siempre interesados en saber, ok, yo tengo aquí un marco teórico, tengo un concepto que me dice que gestión, por ejemplo, o gestionar es esto. Y la vida real, ¿cómo funciona? Cuando entonces yo salgo del concepto teórico o de los aspectos conceptuales y teóricos y me voy a la práctica, tengo que utilizar ferramentas o herramientas, ¿no? Que de alguna manera den sustentación a lo que estoy haciendo. Porque podría decirme, yo no podría nunca llegar a ustedes y decir, mira, la gente que está en la vida real no sabe nada de gerenciar. No saben porque no han estudiado. La gente que no ha estudiado no tiene capacidad de gerenciar. No es verdad esto, ¿no? Nuestro presidente, por ejemplo, no tiene un nivel superior. En Brasil, el presidente Lula, que ha sido un muy bueno presidente, tampoco ha tenido formación superior, ¿ya? Y es gente que está gobernando, bueno o mal, un país entero, ¿no? Lazo ha sido de la banca toda la vida, creo que es de familia, no conozco muy bien la historia, ¿no? Pero alguna competencia este señor debe tener, no solo por ser hijo o heredero de alguien que tenga mucha plata, ¿no? Entonces, hay una diferencia o hay la necesidad de que las ciencias sociales, ¿ya? De alguna manera se acerquen a la vida real para entender. Por eso, la metodología es fundamental y siempre va a ser, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es que ustedes no sean capaces de definir nada o crear nada, no es esto que se dice en la academia. Lo que decimos en la academia es, ok, cuando tú afirmas algo, tienes que sostener de alguna manera lo que estás afirmando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en los trabajos de gestión del conocimiento que ustedes me presentaron, cuando ustedes presentan un concepto, yo sé que ustedes han realizado lecturas, muchas veces una lectura muy, muy literal, ¿no? Tan literal que se copia el concepto, ¿no? Pero han hecho, y es necesario hacer una referencia siempre, porque ustedes no crearon este concepto, entonces tiene que decir, de acuerdo al fulano, cicrano, beltrano, ¿ya? Él ha dicho esto. A mi criterio, de lo que he estudiado con otros autores, no sé qué, voy complementando, ¿ya? Entonces, en cuanto estamos en la academia, mientras estamos en la academia, es necesario hacerlo, ¿ya? Fundamental de dónde estamos sacando las ideas. Pero no quería mostrarles esto, sino que, bueno, aquí está, se describe, ¿no? Brevemente cómo es la metodología, qué tipo de investigación, ¿no? Cómo estará dibujada, qué se va a hacer, ¿no? Población, si se van a entrevistar, si se van a encuestar, depende, ¿no? Hay cálculos incluso que validan o invalidan una muestra, ¿ya? Entonces, no soy muy experta en la parte estadística de las investigaciones, ¿no? Pero cuando vas a hacer una encuesta, por ejemplo, tiene que tener un número razonable, alto, incluso hay un cálculo, ¿no? Que se hace para que sea válida, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejercicio académico, ¿no? Pero si vamos a la ciencia, no sé si una entrevista o una encuesta con 10 personas realmente sea capaz de comprobar algo. Quizá para este tema, para esta empresa donde se estaba aplicando, sea válido porque el universo comprende 10 personas, ¿ya? Pero si vamos un poco más allá, no sé, por ejemplo, en la Universidad Técnica Particular de Loja, yo no podría decir nunca que al entrevistar ustedes, ya tengo la afirmación o la evaluación de la satisfacción de calidad y calidad de los servicios. No podría, porque tenemos 40 y casi 50.000 estudiantes, ¿ya? Y ustedes corresponderían a menos de 1%, ¿ya? Entonces hay que entender cómo funciona eso también, ¿ya?
Aquí se menciona cuáles son las técnicas, instrumentos de recolección. No, no es para que ustedes hagan eso en su trabajo, ¿ya? Ojo, no, nada que ver. Solo les estoy mostrando de manera general. Y ahí, en este caso, hay un capítulo que habla de análisis e interpretación de resultados. Entonces, aquí el señor, en este caso, como ha hecho una encuesta pequeña, la verdad, ¿ya? Presenta pregunta a pregunta, ¿ya? Un cuadro, ¿ya? Donde dice cuál es la pregunta, cuáles son las opciones, cuáles son las respuestas y cuál es el porcentaje. Y luego un gráfico que dice lo mismo. No es necesario que hagamos esto, ¿ya? O hacemos más bien una tabla, un Excel, ¿ya? Una matriz, o trabajamos con una gráfica. No necesitamos para nada nunca presentar los dos, ¿ok? Ustedes van a decidir. Como les decía, aquí estamos hablando de una encuesta un poco más reducida y que el estudiante ha tratado pregunta a pregunta. Yo les decía antes y ayer volvemos a topar el tema que se podría hacer por bloques, al menos la parte inicial. Por ejemplo, cuando estamos entrevistando sobre cómo se desarrollan los conocimientos en una universidad, por ejemplo, sobre emprendedorismo, ¿no? Entonces podríamos cerrar un bloque, entender cuál es el espíritu de este bloque, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué queremos sacar de ese primer bloque? Ya, o sea, ustedes tienen que leer y sacar sus conclusiones, ¿no? Pero quiero entender principalmente qué, ya. Y ahí establecer quizá una tabla donde muestren resumidamente las respuestas que han tenido en cada una de las preguntas del bloque. Ya puede ser de esa manera, ¿ya? O una gráfica que represente, que dé cuenta, ¿ya? De representar estas respuestas. Luego viene una parte que la gente le gusta mucho hacer, que llaman de análisis, ¿ya? Pero analicemos lo que ellos llaman de análisis. Entonces me dicen, ¿ya? Porque aquí está diciendo, ¿sabe usted qué es un sistema de gestión de calidad Kaizen? Es la pregunta que hace, ¿ya? 10 personas encuestadas, 10 han dicho sí, 0 han dicho no, luego tengo 100% de respuesta con sí. Entonces él dice, el 100% de los encuestados respondió afirmativamente, lo cual revela que las personas consultadas estarán en condiciones de aportar información válida en el resto de la encuesta. Este punto de partida no es trivial, sino necesario para que las siguientes consultas puedan dar los frutos esperados, que son la mejora en la calidad de los servicios de la empresa tal. Está excelente la manera como trató, porque está haciendo una evaluación inicial sobre este resultado. Entonces, no se restringe a decir, mira, 100% han dicho sí, 0% han dicho no. En general, hay trabajos que van en ese sentido. Y aquí no, aquí encontramos una pequeña evaluación. Mira, entonces eso más o menos deberíamos tratar de hacer. No necesitamos presentar las dos maneras. Si presentamos tablas, está bien tablas. Si presentamos cuadros, está bien cuadros. Ya, perdón, gráficos, ya. Siempre el gráfico es más visual, es mejor, pero en términos, por ejemplo, de accesibilidad de la información, la tabla es más inteligente, ¿ya? Porque te ayuda y te permite leer todas las informaciones que quizá un gráfico no te permita ver, ¿ya? Entonces, pero cualquier una de las dos está bien, no habría una respuesta única, ¿ya? Voy a buscar otro ejemplo que les quiero mostrar. Profe, buenos días. Hola. Buenos días, profe. Perdón por entrar un poco tarde a la clase, es que recién cambiaron el internet y no, No, no se preocupe, no estamos le compré. conversando, ya lo es, ¿no? Sí, Sí, es que estaba en otro documento. Estamos conversando sobre el trabajo, el taller. Mira, aquí les voy a ya, mostrar otro profe. ejemplo.
Ya recuperamos un poquito la información, Galo, ya, dame un segundito. Entonces, les estaba mostrando en el otro ejemplo ya un análisis chévere, ¿no? Aunque estaba redundante porque tenía una tabla y una gráfica, ¿ya? En este caso, el estudiante solo presenta la gráfica, ¿no? Y aquí dice, ¿no? De acuerdo a su criterio, que es la pregunta, ¿no? Él también trabajó por pregunta, no por bloque. De acuerdo a su criterio, existe cultura del conocimiento en el GAD municipal de Pauti, ¿ya? Que debería ser un interrogante, ¿no? Entonces, aquí clarito vemos que también poquísimas personas, mira, son 3 personas que participan de la encuesta, ¿ya? Es muy baja la población, ¿ya? Claro, voy a considerar que en el GAD, o sea, en el departamento donde aplicó la encuesta, existen 4 personas, ¿ya? Entonces, no hay como entrevistar muchas más, ¿ya? Entonces, para este contexto, para ese departamento, la evaluación es válida, es un ejercicio académico válido, ¿ya? Entonces, aquí me está diciendo que 2 personas han dicho sí y que una persona ha dicho no y que este 2% representa 66,67% y que este 1% es el 33,33%, ¿ya? Y mira, lo que pone como análisis, ¿no? O comentario, la figura 8 indica que el 66,67% de la población entrevistada manifiesta que sí existe cultura del conocimiento en el GAD, mientras el 33% indica que no existe. Esto es innecesario, ¿no? Claro, en un trabajo académico nunca terminamos un cuadro sin haber una explicación sobre este cuadro, un gráfico, una información visual, ¿ya? Entonces, está bien que se ponga una evaluación, pero al fin y al cabo no te agrega nada, ¿ya? No te agrega nada adicional a lo que cualquier uno mirando este gráfico lo podría hacer, ¿no? Mientras que el otro, vuelva a compartir, ¿ya? Mientras que el otro ejemplo, teníamos un análisis un poquito más profunda, ¿no? ¿Por qué? Porque del porcentaje que pudo sacar, ¿no? Él hace una ponderación sobre lo que va a suceder luego. Entonces, del 100% de los encuestados, respondió, ¿no? Afirmativamente, lo cual revela que, ¿no? Entonces, él pone un punto, ¿no? De descubierta, de descubrimiento, de una novedad que se encuentra, ¿ya? Entonces, él hace una evaluación inicial, obviamente, ¿no? Corta respecto a la interpretación hay en este cuadro. Entonces, de nuevo, aquí trabajamos pregunta a pregunta. Ustedes podrían trabajar por bloques, al menos en los bloques iniciales, ¿ya? Porque luego creo que las preguntas se convierten más específicas, más importantes también, ¿no? Porque trata de las características personales como emprendedor, ¿no? Y para su análisis es importante, ¿ya? Y al final hacemos o las conclusiones o unas consideraciones finales, ¿ya? ¿Alguna duda sobre lo que acabo de comentar? Profe, una consulta, eso de la tabla no hay que hacer, ¿verdad? O sí. O sea, como que en sí solo sería la gráfica y el análisis. Puede Hasta ser donde o la tenía gráfica o la entendido. tabla, Domi. Uno de los dos, Ay, ¿ya? ay, Puede ser solo la tabla también, no hay ningún problema. ya, profe. ¿Alguna duda más aquí? Profe, una pregunta. En esta Diga parte acá. de los bloques, yo no me acuerdo, yo le había dicho anteriormente una idea de cómo hacer, pero no me recuerdo muy bien. Creo que era, podríamos hacer en las preguntas de los bloques, como ahí es preguntas de sí y no, digamos, poner en una tabla las diferentes preguntas y a la derecha poner cuánto porcentaje dijo sí, cuánto porcentaje dijo no de cada Sí, pregunta. justo esto comentamos un ratito antes, si vas a optar por la tabla, puede ser así, no hay problema. Tratamos por bloques, ¿no? Y claro, ahí en los análisis, en ese análisis, hay que hacer ahí una consideración sobre todo, ¿no? Sobre todo el bloque, ¿ya? Ya, profe, ya, ok, muchas gracias. Ya.
¿Alguna duda más, chicos? Para que no nos equivoquemos en la siguiente semana. No, Alicia. Ya. Profe, disculpe, Hola. buenos días. Buenos días. ¿Esta grabación sí la va a subir? La subo, no hay problema. Ya no hay ningún problema. Les comparto enseguida, ¿ya? Muchas gracias, ingeniero. Creo que sí les va a ayudar un poquito, ¿no? No es muy larga y hay bastante información importante. Quiero solo refrescar aquí cuántos son los grupos. Sí, son 6 grupos, ¿ya? Son 6 grupos. ¿Ya? ¿Alguna duda más, chicos? ¿O sobre el contenido, o sobre el trabajo, sobre las notas, sobre lo que quieran revisar quizá? Profe, una pregunta. En este bimestre solamente, ¿cuántas notas tenemos? O sea, porque yo solo recuerdo haber hecho ese ensayo del conocimiento, pero de ahí, En este bimestre tenemos el ensayo de gestión del conocimiento, el taller 3 que está a subirse y la evaluación del bimestre, solo esto. Y la participación, obviamente, que también tengo nota. ok, pero Ya, y el bimestre anterior hicimos, es que el bimestre anterior hicimos 2 talleres y no nos alcanzó el tiempo para esto, por eso hicimos el ensayo. Y también hubo una evaluación parcial. Este bimestre no ha sido necesario. ya, profe, muchas gracias. Ya, no son muchas notas. Ya, chicos, si no tienen duda, yo me quedo aquí ya para conversar, para que vean cualquier elemento que sea necesario. Voy a dejar de grabar ahora.